Estamos hablando, ¿no?, de la reforma laboral que está tan en agenda por estos días. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿nos quita derechos, nos otorga otros derechos? ¿Cómo lo ve usted? Roba derechos, Roba en derechos. realidad, roba derechos. No aporta ningún avance en ningún derecho de los trabajadores y la población en general, sino que suma una cantidad enorme de beneficios para los grandes grupos de poder económico concentrado, que son quienes manejan esto y hacen aparecer como excusa a la pequeña y mediana empresa. Deshace derechos, es una reforma absolutamente retrógrada, recesiva, que nos lleva al pasado, a contramano de lo que está ocurriendo en otros países. Argentina pasa a ser el único país en América que avanzaría en esta dirección tan negativa para la población y para los trabajadores en particular, ¿no? Para dar un ejemplo, por ejemplo, el sistema de jornada que establece, que está basado en el mecanismo de banco de horas, hace que el empleador pueda negociar individualmente, ni siquiera necesita ir por convenio colectivo, negociar individualmente con el trabajador, y todos sabemos qué significa hacer negociación individual, sí, donde el trabajador no tiene posibilidad de negarse. Establecer un sistema por el cual hoy yo le pido como empleador a mi trabajador que trabaje 4, 5, 6 horas, y mañana le reclamo que trabaje 10 horas, y pasado 11, y después 8. O sea, yo dispongo como empleador de la vida del trabajador, el cual pasa a no tener vida propia. Es decir, no va a saber nunca cuáles son sus horarios de trabajo, porque se los pueden cambiar día a día. Esto significa que el trabajador no pueda, por ejemplo, estudiar, intentar tener estudios de cualquier tema, no pueda tener vida deportiva, por ejemplo, o vida de relación o con amistades, porque pierde la posibilidad de proyectos de vida propios. Y en esto nos retrasamos a 1919, cuando salió el convenio 1 de la UTE, o 1929, cuando se dictó acá la ley 11.544, es decir, retrocedemos un siglo en el tema de jornada laboral. Claro. Se habla mucho, por ejemplo, hay varios puntos, ¿no?, que son polémicos. Ayer hacíamos un repaso, pero hoy Sturzenegger aseguró que la reforma no garantiza, por ejemplo, los tickets canasta, que tanto se habló en un principio. ¿Qué hay de real detrás de eso? No, es que en realidad lo que establecen es un sistema salarial imposible en este momento de saber cómo se va a instrumentar. Okay. O sea, lo que hay es, el empleador va a tener la obligación de pagarle al trabajador el básico de convenio, que puede aparecer en la escala salarial de convenio, en dinero, por depósito bancario, y ya que están, porque esto cubre varios aspectos, habilitan también, especialmente, además de los bancos, a la firma Mercado Libre, para que se puedan depositar, hacer sus cuentas sueldos ahí, cosa que antes no estaba autorizada. Y todo el resto de la remuneración que supere el básico del convenio, la puede abonar en dinero, en moneda nacional, moneda extranjera, en beneficios, en distintos beneficios que pueda entender, bolsas de mercadería. O sea, hay una cantidad de cosas que ya nadie tiene en claro, hay que ver cómo se termina instrumentando. Pero aparte de eso, va a poder el empleador determinar a qué trabajador le paga tal suma de dinero, tal salario, a qué otro, tal otro salario, e incluso a aquel que le está pagando un salario superior después se lo puede disminuir, porque también la ley lo autoriza a ello, y todo eso en función del criterio que tenga el empleador sobre la calidad del trabajo y el rendimiento del trabajador, que eso no es otra cosa que la docilidad del trabajador,
que no proteste, que no reclame, que acepte trabajar en situaciones de riesgo importante, con riesgo de vida, de su integridad, porque si no va a cobrar menos salario. Esto es lo que se instrumenta, un Estado que, digamos, de que avanza hacia una cierta esclavitud, hacia elementos de una cierta esclavitud, ¿no? Donde el empleador puede disponer también de los ingresos del trabajador, que va a tener un salario mejor en un momento y más bajo en otro momento, con un criterio de arbitrariedad y de capricho del empleador, ¿no? Esto también, en esto también está avanzando la ley. Bien, yo quería hacer una consulta porque el otro día veía en un programa un debate bastante interesante. Obviamente coincido con lo que está diciendo usted respecto a esta reforma laboral, pero también se desprende otro debate, que es que la reforma laboral, de alguna manera, dicho por arriba, no estrictamente la reforma en sí, pero que las formas de trabajo ya han cambiado mucho también durante este último tiempo, y que pensar el trabajo como un laburo de 8 horas en un mismo lugar, en blanco, con todas las condiciones dadas, es medio utópico para un montón de gente que capaz que tiene 2, 3, 4 laburos hoy, que no llega a fin de mes, que tiene que hacer malabares, etcétera, etcétera. Entonces, esta reforma laboral claramente perjudica al laburante, pero entra o se le da lugar a esta reforma porque claramente había un hueco que por ahí era necesario hacer algún cambio en la manera de que las leyes están dadas para los trabajadores. No, a ver, es cierto que año tras año, esto no es de ahora, pues llevamos siglos en este proceso de evolución, las tecnologías cambian y las formas de trabajo y de gestión de trabajo cambian también. Eso es normal, eso ha pasado toda la vida y seguirá pasando por lo menos en un tiempo previsible. Pero eso no significa, porque ahí está la contradicción, en que si yo incorporo más tecnología, hago desaparecer derechos de los trabajadores y los llevo a una etapa de vida más primaria. Es contradictorio. Por ejemplo, una tecnología que se usa ahora es el tema de las plataformas digitales. Sí. Y a todos los trabajadores de plataformas digitales, esta ley expresamente los excluye de la protección laboral, los desconoce como trabajadores, les desconoce el derecho a vacaciones, aguinaldo, beneficios previsionales, todo. ¿En qué tiene que ver la introducción de la tecnología con este desconocimiento de derechos? Entonces uno se plantea, ¿por qué razón? ¿Por qué razón con esta nueva tecnología tengo yo el argumento para desconocer los derechos de estos trabajadores y no considerarlos trabajadores? El problema está que nosotros estamos, sí es cierto, en una etapa de precarización absoluta de la gran mayoría de los trabajadores. Hoy tenemos más de 5 millones de trabajadores no registrados, y son usados como argumentos por los impulsores del proyecto para decir, estos trabajadores, hay que hacer algo porque estos trabajadores no tienen derechos. Y ahí hay una mentira, porque esos trabajadores sí tienen derechos. El problema está que los grupos económicos patronales no les reconocen esos derechos. Los tienen no registrados y están violando la ley. Y los que impulsan esta ley son los que están violando la ley y no les reconocen los derechos. Entonces, ¿cómo es esto? Porque la contradicción, la falsedad del discurso surge claramente, porque quienes impulsan esta ley son los que están generando esta situación, con más de 5 millones de trabajadores no registrados, a los cuales se les niega todos los derechos que en realidad tienen por ser trabajadores. Sí. Todo este tema de tecnología, el cambio en la composición de la clase trabajadora, son temas que en realidad deberían ser la base de una discusión seria para cambiar la normativa laboral en función de los derechos de la población en general y de los trabajadores en particular, no de un grupo reducido de personas que están usufructuando el trabajo de los otros. Por ejemplo, con nuevas tecnologías se podrían reducir la jornada laboral, se podría instrumentar sistemas de descansos mejores. Es decir, acá tendríamos que modernizar muchísimas cosas
pero acá no se busca modernizar, se busca atrasar. Claro, claro. A eso me refería, perfecto. Y habla usted también del tema de los trabajadores y también de las patronales. En este caso, porque poco se habla en esta reforma, se habla de la pérdida o la adquisición, es más pérdida lógicamente de los derechos de los trabajadores, pero poco se pone el foco en esto último de las patronales, ¿no? De cómo se ahorran dinero, de cómo van a achicar un montón de cuestiones económicas. Por ahí, bueno, lógicamente habla un poco de que está justamente la ley o la reforma se hace para ese sector, pero digo, poco se habla de todo esto. Claro, a ver, hay un discurso que en realidad es una estafa argumental, es muy perversa. Quienes impulsan esta ley usan como argumento el tema de la desocupación y el tema de la pequeña y mediana empresa. En realidad, si uno lee el articulado de la ley, como el del articulado de la ley 27742, que fue la del año pasado, el 90% de los cambios no tienen nada que ver con la pequeña y mediana empresa, son en función de las necesidades o los intereses de la gran empresa. Es decir, por ejemplo, se eliminan las sanciones a una cantidad de prácticas fraudulentas, pero quedan prácticas fraudulentas que por su complejidad no utilizan ni las pequeñas ni las medianas empresas, sino las grandes. El recurrir a las agencias de empleo eventual en forma fraudulenta, el recurrir al monotributo en muchos casos. El pequeño empresario directamente tiene a trabajadores negros, claro, porque le es muy complejo recurrir a un contador para que le lleve una contabilidad determinada con trabajadores como monotributistas, contrato a plazo fijo, eventuales, etcétera. Entonces, la mayor parte de estas reformas, como todo en el terreno sindical también, están dirigidas a beneficiar a los grandes grupos económicos, pero se presentan como beneficiando a la pequeña y mediana empresa. Y lo llamativo es que además complementan esta mentira diciendo es para solucionar el tema de la desocupación, como si no fuera la política económica la causa de la desocupación, con la apertura indiscriminada de importaciones. Hoy están cerrando empresas pequeñas y medianas todas las semanas, y no por juicios laborales, ni por los salarios de los trabajadores, sino por las políticas económicas de estos grandes grupos. Doctor, sí. Claramente con esto que usted dice, antes de una reforma laboral hubiese sido, por ejemplo, conveniente una reforma tributaria. Por supuesto. En realidad yo incluso tuve un debate hace un mes atrás en un canal de televisión. Pretendieron hacerme discutir con un representante de pequeñas y medianas empresas, de una asociación. Sí. Y cuando estábamos hablando, el representante de la pequeña y mediana empresa terminó diciendo, sí, nuestro problema no son los juicios laborales, eso afecta al 0,5%. Sí, es muy bajo, sí. Nosotros necesitamos créditos, nosotros necesitamos facilidades para poder desarrollar y que no se achique el mercado. Esto dicho por el representante de la pequeña y mediana empresa. A ver, acá una cadena de carnicerías que tiene 3, 4 sucursales paga en porcentaje de ganancias lo mismo que una multinacional, claro, que el grupo Techin o que Coca-Cola. Hay algo que no funciona, claro, hay algo que no funciona, porque es una estructura impositiva absolutamente regresiva. No tienen posibilidad de acceso a crédito en condiciones normales. Todos estos, los créditos que hay en general, las facilidades que hay, van para las grandes empresas. Mercado Libre, por ejemplo, y no es que tenga como Mercado Libre, pero es uno de los ejemplos más claros, ha recibido en subsidios sumas de dinero que equivalen a casi todos los desocupados del país durante el largo tiempo, hasta todos los ingresos por los planes para desocupados. O sea, Mercado Libre tiene facilidades y apoyo del Estado en cantidad importante. ¿Cómo puede ser que esto va a los grandes grupos económicos y estén privados los grupos, las pequeñas y medianas empresas? Bueno, ahí está. Lo que se pretende es que si algo pueden llegar a la pequeña y mediana empresa sea a costa de los trabajadores y no a costa de los grandes grupos económicos y de la política de gobierno. Esta es la cuestión. Bien, preguntarle, ayer estuvimos repasando un poquito punto por punto, el tema de las vacaciones.
Hay una parte que dice, que habla sobre las vacaciones fraccionadas y demás cuestiones. Entiendo que algo de eso ya viene pasando en algunas empresas, ¿no? No sé si en todas y si está permitido, pero medio que sería lo más leve, por así decirlo, de la reforma. Sí, a ver, en realidad lo que pasa es que en general las vacaciones fraccionadas se está llevando a cabo desde hace bastante tiempo en algunas industrias, en muchas industrias y comercios también, por acuerdos colectivos, habitualmente por acuerdos colectivos. Entonces, ya sea que el sindicato o la comisión gremial interna a veces, aunque no esté previsto en la ley, negocian esto. ¿Por qué razón? Porque en muchos de estos casos a los trabajadores, por aceptar el fraccionamiento, se les paga un plus vacacional, que les sirve a muchos trabajadores, y con los sueldos tan bajos que hay ahora en muchas industrias, los trabajadores no se plantean muchas veces ir de vacaciones, porque se plantean por ahí quedarse descansando en la casa, y el fraccionamiento no es para ellos, en estas condiciones, por supuesto, tan negativo. Esto ya está instalado con sustento en los bajos sueldos y en los problemas que tienen. Entonces no sería el tema más grave de esta reforma, en realidad. Pero... Bien. ¿Qué es lo que más le han consultado respecto a la reforma estos días? ¿Qué es lo que más llama la atención o lo que más hace ruido? Bueno, una de las cuestiones más graves tiene que ver con el derecho colectivo. O sea, se restringe el derecho a la asamblea de una forma que casi como que desaparece. La asamblea en el establecimiento es una norma, una cláusula que está muy mal redactada, porque tiene errores de técnica de redacción, pero se restringe el derecho a la asamblea, se restringe la posibilidad de los delegados de accionar gremialmente, porque se les pretende limitar su acción gremial dentro del establecimiento a 10 horas por mes. O sea que yo, delegado que estoy atendiendo un problema, si son las 10 horas, si quiero seguir atendiendo el problema de mis compañeros, tengo que aceptar que me reduzcan el sueldo, porque las otras horas no son pagas. El derecho de huelga casi desaparece, se podría decir que se iría en vías de extinción con esta norma, porque establece dos categorías, una que ya existía, que eran los servicios esenciales, y otra los servicios de importancia trascendental. Esenciales ya existía, pero eran un número mínimo de actividades que tenían que ver con el riesgo de vida de la población. Por ejemplo, el servicio de agua potable. Interrumpir el servicio de agua potable es generar muertes. Entonces, había ese tipo de actividades muy especiales que la posibilidad de huelga estaba muy limitada. Ahora se la limita más, si es servicio esencial, tienen que garantizar el 75% de la actividad. Si es servicio de importancia trascendental, tienen que garantizar el 50% de la actividad, con lo cual casi no hay huelga. Y se amplía el listado de actividades a la casi totalidad de las actividades que existe en el país. No sé cuál actividad habría que revisar para encontrar una actividad que no esté limitada al derecho de huelga. O sea, actividad bancaria, de seguros, de transporte, guarderías, cuidado de niños, toda la cadena alimenticia, comercio, queda casi nada fuera de este listado, con lo cual es absurdo. Esto significa hacer desaparecer el derecho de huelga, y como si esto fuera poco, además, lo que hacen es cambiar el sistema de negociación colectiva y que pueda haber convenio de empresa que prevalezca sobre el convenio de la actividad. El otro día en un programa de televisión pasó algo bastante interesante, porque la traicionó el subconsciente. La actual senadora Patricia Bullrich defendió esto y terminó diciendo, bueno, si el empleador, si la empresa necesita el convenio de empresa, puede tener su sindicato de empresa y negociar ese convenio. Y dijo su sindicato de empresa. Esto es lo que va a pasar si esto se aprueba. Va a haber sindicatos de empresa formados por las empresas, obviamente,
que van a negociar convenios a la baja con respecto al convenio de actividad para destruir derechos de los trabajadores. Todo este proyecto es tremendamente negativo para las personas, para la población, y es un arrasamiento, es arrasar con la casi totalidad de los derechos laborales. Guillermo, por último y ya para cerrar, ¿cree que va a salir esta reforma? Ya más Espero que no. subjetivo. Habrá que dar pelea, que dar pelea. Hoy hablaba con un secretario, no puedo decir, con un secretario general de una seccional de un sindicato nacional muy importante, y él mismo me decía, tenemos que salir a patear todo, a dar pelea en serio, no como hasta ahora, a dar pelea en serio y terminar con esto. Claro, pero antes de que salga, digamos. Digo, antes de que salga, no esperar a que se... Claro. Exactamente, habrá que ver qué es lo que pasa. Si acá son los trabajadores y sus organizaciones los que tienen en sus manos evitar que esto salga.